hay un encabronamiento activo que corresponde a la gente que tiene una mayor conciencia social y política de lo que está sucediendo y que por tanto tiene una postura más participativa y más activa. Pero siento, y eso me parece incluso peligroso para el desarrollo político y social del país, que hay una gran base social que lentamente ha ido entrando a un enojo, a una irritación subyacente que no se expresa abiertamente, pero cuando uno viaja en los vagones del metro se da cuenta de ese ánimo, no solo ya de la indiferencia, de la apatía, de la desidia, sino el ánimo molesto que cada vez se refleja más en actos violentos de ciudadanos contra fuerzas policíacas, contra instituciones públicas, incluso el debate y la discusión públicas hoy en las mesas entre amigos, familias, en las calles y no se diga en las redes sociales, cada vez está más lleno de ese encono que hace que la gente quiera desahogar su furia por alguna vía, porque finalmente, pienso yo, y ese es lo que subyace en el libro, la idea de que se han acumulado demasiadas cosas que mantienen ese ánimo irritado de la gente. Este régimen creo que está acumulando, el régimen actual está acumulando demasiados puntos débiles y pienso yo que el sistema político y electoral ya no está funcionando. Hubo muchos años en los que el sistema político mantenía la expectativa del regalo, de la despensa, de la ayuda, del tutelaje. Hoy la gente lo recibe, pero en el fondo creo que la clase política se ha exhibido como profundamente ineficaz para resolver los problemas de la gente. Siempre se habla del Estado de México como el laboratorio previo a la elección presidencial, se dan muchas estadísticas, se dan muchos casos que muestran la influencia y el impacto de las elecciones en el Estado de México con la presidencial, pero en este caso creo que es está absolutamente potenciado el asunto, porque el grupo de Enrique Peña y el PRI en lo general tienen ahí el principal problema para su propia continuidad. Si no logran ganar, y la verdad es que el candidato que tienen, Alfredo del Mazo Maza, a quien llaman el primazo, si no crece, porque pues parece falto de carisma, entonces el Estado está verdaderamente volcado en la compra del voto, en la adulteración, y me preocupa incluso el tono del asomo del factor criminal con las mantas, con las narcomantas en un acto, antes de un acto de López Obrador, y ahora con esta balacera que hubo en Nesa, donde asesinaron a 3 policías y a 2 personas más en algo que pareciera ir enturbiando la situación. A mí me parece que el riesgo es que el gran dinosaurio se lo juega todo en el Estado de México y va a hacer todo, hasta incluso ribetes criminales, por conservar el poder ahí. Yo pienso que uno de los problemas de Morena es la falta de construcción de cuadros políticos para un relevo y para un agrupamiento natural de figuras fuertes. López Obrador no ha permitido que crezca ninguna figura importante. Hace un par de años, todavía, o 3 años, todavía se hablaba de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal como los personajes que podrían estar en segundo lugar en una especie de escalafón por si fuera necesario. Hoy López Obrador prefiere optar por cuadros de bajo perfil porque a fin de cuentas el candidato a gobernador en la mayoría de los estados ha sido López Obrador. Él es el que aparece en las fotografías, el que hace la campaña, el que va a los mítines, el que anuncia los planes de gobierno, y en el caso, por ejemplo, del Estado de México, pues anuncia incluso que él será asesor del futuro gobierno de Delfina si es que gana. La izquierda dividida está perdiendo la oportunidad de plantear cambios, pero se necesita crítica y sobre todo autocrítica. Se necesita organización, se necesita no tenerle miedo a enfrentar a la palabra del dirigente máximo, porque vivimos un maximato en la izquierda, donde solo hay una instrucción y sobre eso tienen que alinearse todos.
crítica, autocrítica y organización, porque de otra manera la izquierda seguirá en una condición silvestre, primaria, sin verdadera profundidad.